Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso en que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Carlos Hernández y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes presentándoles mi proyecto, que es realizar un taller para niños que presentan discalculia. Como primer punto, antes de pasar a lo que es como tal la discalculia, me gustaría darles el contexto de qué es por qué es el problema de aprendizaje. Bueno, los problemas de aprendizaje son trastornos que afectan la capacidad de entender o usar el lenguaje hablado o escrito, hacer operaciones matemáticas, coordinar los movimientos o dirigir la atención. Dentro de estos problemas se encuentra la dislexia, la disgrafia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También se encuentra el trastorno espectro autista y en este caso en específico del que vamos a hablar, que se encuentra la discalculia. Es importante saber que si bien los problemas de aprendizaje se van a presentar en niños muy pequeños, los trastornos de esta forma no suelen reconocerse hasta que el niño entra en la etapa escolar. Muy bien, de acuerdo a esto, pues actualmente el DSM-5, eh, que es el manual diagnóstico, lo va a conocer como una discapacidad específica de aprendizaje. Muy bien, pues comenzamos con lo de qué es la discalculia. Pero antes vamos a dar un antecedente histórico a una persona muy importante que dio paso a que se diera este nuevo término. Dentro de los primeros trabajos llevados a cabo en torno al tema, se habla de que existe la discalculia, pero se hace una derivación a lo que es acalculia o ceguera para los números, que es un término introducido por el autor Henschen para descubrir una pérdida adquirida en los adultos de la habilidad para realizar operaciones matemáticas producidas por una lesión focal del cerebro. Hasta este momento esa era la definición que se le daba. Por otra parte, poco tiempo después, Gershman sugirió que la calculia estaba determinada por daños neurológicos en la región parieto-occipital izquierda, quiere decir en nuestro lado izquierdo, en el óvulo parietal aproximadamente, es donde él localizaba este daño neurológico. Pues bien, a partir de 1926, Berger distinguió entre la acalculia primaria y la calculia secundaria, en función de presencias o ausencias de los trastornos asociados al trastorno del cálculo. Eh, por decir de esta manera, la calculia primaria la definió como el trastorno puro del cálculo, sin ninguna afectación del lenguaje o razonamiento. Quiere decir que se entendía bien los números, eh, más bien, perdón, no entendía los números, pero no había ninguna afectación en lenguaje ni nada que afectara su razonamiento lógico, mientras que la calculia secundaria llevaba asociadas alteraciones verbales en espacio temporales o razonamiento. En este caso, iba a ser un poco más lento el procesamiento y no iba a ubicar de acuerdo a lo que expresa los números, en qué lugar iban, cómo iban ordenados. De esta manera se iba a presentar esta acalculia secundaria. Pero no fue hasta 1974 que Cox definió el término como discalculia a un trastorno de estructura de habilidades matemáticas que se origina por un trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que constituyen el razonamiento lógico directo de la maduración de habilidades matemáticas adecuadas. Él fue parte importante para que se diera a conocer este término de discalculia. Hoy en día el término se le da como un trastorno de aprendizaje en el que impera la dificultad para realizar actividades numéricas, entender cantidades o identificar los números. Esta es la definición que, digamos, es coloquialmente.
Actualmente, si nos basamos en lo que es el manual diagnóstico, el DSM-5, será encontrado en el apartado de trastornos del desarrollo y se ubicará como la discapacidad específica de aprendizaje con impedimentos en matemáticas. Pues bien, pasamos a la segunda cuestión, que son las causas de la discalculia, en el cual existirán dos tipos de estas causas. La primera de ellas será por desarrollo y la segunda será adquirida. Cuando nos referimos a la primera, que es del desarrollo, nos vamos a referir a situaciones congénitas, anormalidades neurológicas, mientras que para la adquirida será a través de una lesión cerebral, cualquier golpe, cualquier situación en la que haya un accidente, y esto pues no va a respetar edades. Digo, hay una situación en la que tienes un accidente y se ve afectada la zona del cerebro. Por otra parte, dicho esto, se debe a que hay una reducción. Bueno, esta dificultad surge a partir de que las áreas cerebrales seleccionadas para el aprendizaje matemático están dañadas. Esto se debe a que hay una reducción de la materia gris, precisamente en el surco intraparietal izquierdo, y en él se verán afectadas las zonas de los cálculos matemáticos. Como podemos ver en la imagen, se enfoca solo en el lóbulo parietal y afecta todas estas partes, los cálculos matemáticos, la conciencia espacial, la atención, también va a afectar la memoria y la comprensión del lenguaje. Todo esto se va a ver reflejado ya que el niño comience a entrar a la escuela y comience a hacer actividades que tengan que ver con el razonamiento lógico. Pues bueno, algunas de los signos o características se van a dar a partir de todas las etapas, empezando por el preescolar. Y algunas de estas son las dificultades para aprender a contar, los problemas asociados con la comprensión del concepto del número, la incapacidad de clasificación y medición. Va a resultar complicado que el niño asocie un número con una situación de la vida real. Por ejemplo, conectar el número 2 con la posibilidad de tener dos caramelos. Entonces, si tú le explicas al niño que esto es un 2, pero no te entiende por los caramelos, quiere decir que tiene esa incapacidad de la clasificación de los objetos. Por otra parte, también tendrá problemas para reconocer los símbolos asociados a los números. Por ejemplo, asociar el 4 con el concepto 4. Por ejemplo, que haya 4 objetos, que haya 4 personas, que haya cuatro ciudades, en fin. También de esta forma presentará una escritura correcta al momento de copiar los números o en un dictado, errores de la forma, que va a confundir números, por ejemplo, el 9 con el 6 o el 3 con el 8, que lo deja incompleto el 3. Va a invertir la escritura, quiere decir que o cambia los símbolos, que en vez de más ponga menos, que cambie el orden de los números. A esto se refiere. También presentará errores de sonido. Quiere decir que va a confundir los números que suenan parecidos. En este caso, posiblemente pueda confundir el 6 con el 7, ya que como tienen prácticamente una misma entonación, suele que los llegue a confundir. De esta manera, pues, son los síntomas o características más relevantes en el área preescolar. Continuando al área primaria, se puede denotar que hay problemas para reconocer los símbolos aritméticos. Por ejemplo, confunden el más con el menos y no pueden utilizar estos u otros signos correctamente. Hay imposibilidad de aprender o recordar estructuras matemáticas, por ejemplo, que 1 más 2 son 3, que 2 más 2 son 4. Se les hace muy complicado recordar esto. No lo suelen usar tanto. Tampoco son capaces de reconocer las palabras que es más grande que o menor que. También los símbolos. Es frecuente que utilicen sus dedos para contar.
van a presentar dificultades con la alineación de las operaciones. Por ejemplo, cuando la suma está en horizontal, al momento de acomodar los números verticalmente, estarán en desorden. Y bueno, pues estas son las características más significativas de la etapa primaria. Y de igual forma se presentan en la secundaria. Y pasamos a la discalculia en bachillerato, lo cual se va a presentar en que les cuesta aplicar temas matemáticos en su día a día. Por ejemplo, estimar cuánto les va a costar unas galletas que quieren, cuánto van a gastar en total, cuánto le van a devolver de cambio, eh, cuánto tiene que ahorrar. Van a tener problemas para medir variables, por ejemplo, la cantidad que corresponde a medio kilo, la cantidad que responde a un cuarto de leche, a 3 cuartos de harina. Van a tener problemas para identificar esta situación. Y también son inseguros a la hora de resolver problemas matemáticos sencillos, ya que como se les complica tanto, tienen miedo a que sean burla de sus compañeros en esta cuestión. Una vez dicho esto, pues vamos a pasar a los tipos de discalculia, en los cuales se va a generar la discalculia verbal. Esta se va a representar por una dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos. En este caso, los niños son capaces de leer o escribir los números, pero no de reconocerlos cuando son pronunciados por otras personas. La discalculia practognóstica es la dificultad de traducir su conocimiento sobre los conceptos abstracto-matemáticos. Quiere decir que estas personas son capaces de entender conceptos matemáticos, pero tienen dificultades para enumerar, comprar y manipular las operaciones matemáticas. Pasamos a la discalculia léxica. Aquí el niño con este tipo de discalculia puede entender los conceptos relacionados con las matemáticas cuando se habla de ellos, pero tiene dificultad de leerlos y comprenderlos. Por otra parte está la discalculia gráfica, que es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. Los niños que padecen este tipo de discalculia van a ser capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tendrán la capacidad para leerlos, así como escribirlos o usar los símbolos matemáticos. Tienden a confundirse mucho cuando son oraciones, cuando son indicaciones, suelen confundirse demasiado. Por otra parte, pasamos a la discalculia ideognóstica, que en esta será la dificultad para realizar operaciones mentales sin usar los números para llegar a un resultado. Para comprender conceptos o ideas relacionadas con matemáticas o aritmética. Además, el niño tiene dificultades para recordar los conceptos matemáticos y después aprenderlos. Quiere decir, por ejemplo, están aprendiendo las tablas de multiplicar, se le hace muy complicado recordar esta multiplicación. 1 por 1 es igual a 1, 1 por 2 es igual a 2. Entonces, para él es algo tan sencillo, pero para él es muy complicado aprendérselo. Y por último, pasamos a la discalculia operacional, que va a corresponder a la dificultad para ejecutar operaciones aritméticas, cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Una persona que presenta este tipo de discalculia será capaz de entender los números y la relación que hay entre ellos, pero la dificultad será a la hora de manipular esos números y símbolos matemáticos para el proceso de cálculo. Quiere decir que va a identificar muy bien los tipos de números, identifica el 1, el 2, el 3, entiende para qué sirven, para separar, para agrupar, para todo, pero al momento de que él tenga que hacer una operación se le hará muy complicado. Y bueno, para tener un tratamiento de esto, se recomienda los juegos, que pues próximamente les estaré trayendo las actividades para tener una disminución en este tipo de problema que es la discalculia. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención y su tiempo. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego. Nos vemos pronto.